Buenos días. Bienvenidos todos, ¿no es cierto?, a esta segunda sesión del día lunes, ¿no es cierto?, sobre, en el ciclo Pensar, Investigar, Diseñar. Nuestro objetivo en este ciclo es poder ver las distintas ópticas disciplinarias, ¿no es cierto?, frente al trabajo de investigación que hacen nuestros académicos. La disciplina del diseño tiene muchas relaciones con otras disciplinas o con otras actividades. Una de ellas es con las diferentes, ¿no es cierto?, aspectos referidos a los materiales, a la tecnología asociada a ellos y cómo esto tiene, ¿no es cierto?, una fuerte incidencia en aquellas decisiones para poder llegar a un diseño óptimo. Hoy día nos presenta la profesora, la doctora, ¿no es cierto?, Andrea Bechler, un tema, ¿no es cierto?, muy relevante que se llama diseño, materiales biobasados y prototipos. Es decir, pensando, ¿no es cierto?, no solamente en el material, en su trabajo, ¿no es cierto?, final, sino que también en todo lo que es el proceso prototipal. Las dejo con ustedes, entonces, a la profesora Andrea. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos por la introducción y gracias también por la invitación a presentar acá. Estoy muy contenta de poder compartir lo que estamos haciendo. Aprovecho a felicitar a los profesores Mauricio Vico, Juan Carlos Lepe y Mauricio Tapia por su presentación previa, estuvo súper interesante. Voy a compartirles mi pantalla. Y yo les voy a hablar hoy día principalmente de materiales biobasados. Y vamos a contar un poquitito más de los biobasados, sobre cómo prototiparlos y cómo convertirlos en algo más, no solamente en un material. Pero vamos desde el principio, ¿cierto? Bueno, ¿qué son los materiales biobasados? ¿Y por qué hablamos de un cambio de paradigma? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Quizás muchos de ustedes se habrán dado cuenta, ahora que estamos de que estuvimos encerrados tanto tiempo, y que estuvimos en pandemia y que está la COP26 y la necesidad de empezar a ser un poquitito más sustentable y un poquitito más consciente. Un poquitito más conscientes con nuestros residuos, un poquitito más conscientes de, quizás muchos de ustedes comenzaron a armar sus pequeños huertos en casa, cultivar sus comidas, algunos de nosotros empezamos a hacer nuestro propio pan, quizás también a ser más conscientes de lo que comíamos, etcétera, ¿cierto? Esos pequeños cambios están generando este pequeño cambio de paradigma, que esperamos que a futuro sea más masivo, no tan pequeño, y la intención de todo esto es generar el cambio de pensamiento. Antiguamente, bueno, hasta hace muy poco, se hablaba que el diseño básicamente era un generador de basura. Siempre el comentario era, el diseño, los diseñadores son generadores de basura. ¿Por qué? Porque estamos generando objetos que la gente quiere tener y que tienen una obsolescencia programada y que probablemente no van a durar mucho tiempo. ¿Y por qué tiene que ser así? Esa es la gran pregunta que nos hacemos siempre. Entonces, ¿por qué no damos vuelta esta afirmación y en vez de generar basura, hagamos un insumo de la basura? ¿Okay? ¿Por qué no podemos hacer un diseño más holístico y hacer que estos residuos, ya no lo vamos a llamar basura, lo vamos a llamar residuos, empiecen a circular dentro de ese mismo sistema del que venían o entrar a otro sistema? ¿Ya? Me voy a pasear por hartos temas hoy día, pero tratar de ser más o menos, darle un cierre al final. ¿Ya? Entonces, uno siempre habla, nosotros hablamos mucho de los biobasados, pero bueno, ¿qué es un material biobasado? ¿De qué están hablando? ¿Cierto? Entonces, para que todos entendamos los conceptos que hay atrás, porque se les llama de distintas maneras, generalmente los materiales biobasados provienen de fuentes renovables y no necesariamente el que sean biobasados o de una fuente biológica no significa que sean biodegradables o que sean sustentables. ¿Por qué? Porque todo depende del tratamiento que se les da, para dónde va y de cuáles son los criterios que hay atrás, ¿cierto? Muchas veces yo he escuchado, bueno, de alumnos o de gente que conozco como que, oye, ¿para qué te preocupáis, no sé, por las bolsas? Si total yo compro bolsas que se biodegradan. Pero ojo,
el que se biodegrade no quiere decir que yo lo boto al basurero y se va a degradar en el basurero. Eso no va a ocurrir, ¿ok? Tiene que degradarse de una manera especial. Ahora, otra cosa, si yo uso solamente bolsas biodegradables, no quiere decir que yo estoy cambiando ningún tipo de hábito de consumo o que estoy generando menos residuos, estoy generando la misma cantidad. Y aunque se me degrade la bolsa en el patio, yo consumo, no sé, 5 o 10 bolsas a la semana, si soy súper consciente, voy a llenar mi patio de bolsas. En un mes voy a tener 50 bolsas en el patio. Entonces, probablemente mi patio no va a tener capacidad de digerir todas esas bolsas. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. ¿Ya? Que sea biobasado no necesita que sea ni sustentable, ni biodegradable, ni que esté haciendo una ayuda. Entonces, el material biobasado no es necesariamente para solucionar un problema, es para ayudar. Además de tener nuevos materiales, hay que usarlos de una manera consciente. ¿Ok? Entonces, ¿desde cuándo existen estos materiales? Existen desde siempre. Esto no es nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, cola caliente, no sé si alguno de los contemporáneos míos un poco mayores alguna vez lo vio los volantines, esa cola que se usaba para los volantines, o los maestros carpinteros también lo usaban. Adhesivos basados en almidón, el engrudo, algunos de nosotros lo usamos en el colegio, o la caseína, que se usaba para hacer maquetas y para hacer el trabajo en botes, en yates, en ese tipo de cosas, que es un poquito más resistente a la humedad. ¿Mm? Entonces, generalmente, estos biobasados, al menos con los que nosotros trabajamos en el laboratorio, están basados en dos componentes, ¿ok? Una carga, que es este residuo que nosotros estamos hablando, y un adhesivo, ¿ya? Entonces, según el tratamiento o para qué van a ser, podemos definir más o menos cómo se van a procesar, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo más o menos cómo podemos separar. Primero, tenemos residuos industriales o de postconsumo domiciliario. Por ejemplo, en la industria frutícola, cáscara, los carozos, los tallos, etcétera, o de postconsumo domiciliario, cartones, papeles, cajas de huevo, cáscara de huevo también, etcétera, para ser procesados industrialmente. ¿Qué quiere decir? Que podemos tomar un proceso que ya existe en alguna industria y podemos incorporarlos aquí. ¿Ya? Por ejemplo, cambiando una carga celulósica como por ejemplo la cáscara de nuez por la madera en un tablero de partículas. Entonces podría, como estudio correspondiente, ser procesado en el mismo proceso que se puede generar, por ejemplo, un MDF. El MDF es un tipo de aglomerado de densidad media. ¿Ya? O residuos industriales o de postconsumo domiciliario, los mismos, pero pueden ser con aglomerantes biobasados, aún más biobasados. Por ejemplo, algún poliuretano biobasado, o por ejemplo, algún aglomerante basado en almidón, maicena, o algún aglomerante basado en algas, entre otros. ¿Ya? Y finalmente tenemos estos otros biobasados, de los que voy a hablar después, que son aún más bio, que pueden ser estos materiales que crecen o que se cocinan, que voy a profundizar después. ¿Ya? Y pueden ir con o sin carga, quiere decir con o sin este residuo que estamos rescatando. ¿Ya? Entonces, solo para introducir un poco más al tema, muchos de ellos tienen fibras naturales, ¿ah? Que son celulósicos, hay muchos, y pueden ser utilizados como refuerzos o carga. Lo bueno es que son muy estables térmicamente, por lo tanto podemos generar, por ejemplo, materiales constructivos de muy buena calidad. Están disponibles. El problema es que hay que recolectarlos, limpiarlos, secarlos, y eso es un costo. Y eso es lo que muchas veces le da un alto a la industria. Además, podría resolverse teniendo industria fabricante de tablero partículas cercano a las áreas rurales. ¿Okay? Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos tener la industria que procesa cerca de las áreas rurales, podríamos generar más fácilmente estos tipos de materiales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un proyecto que se llevó a cabo hace varios años, no hace varios años, está terminado hace 4 años más o menos en la universidad, en el que identificamos los principales residuos de postconsumo domiciliario de la industria frutícola y de la agricultura en
Chile, frutícola y forestal, ¿ya? Estuvimos 2 años trabajando en esto. De esto se identificó como los residuos que más se generaban, los conos de pino, el acerrín, la corteza de pino, en los residuos de post consumo domiciliario, obviamente los plásticos, cartones y vidrio, y de la agricultura teníamos los carozos de durazno, de cereza y cáscara de nuez, por ser los más indicados para poder ser procesados, porque venían en muy, muy buen formato, muy limpios, muy secos, para poder ser trabajados posteriormente, y además estaban cercanos y en grandes cantidades. En base a eso se propusieron algunos materiales, principalmente para ser trabajados con talero partículas o con plásticos. Y de ahí parte. Ahora, nosotros, por supuesto, no somos los únicos en Chile ni en el mundo que estamos trabajando en este tema. Hay mucha gente trabajando en el tema y es un movimiento grande y que tenemos, solamente en Chile está, por ejemplo, FabLab Santiago, LABA, Materion. En Italia, el Politécnico de Milán con Material Experience Lab. En Colombia, la Universidad de los Andes, TUDELF también, entre muchos, muchos otros más. Se está armando una comunidad bastante interesante y bastante rica, ¿ya? Y si bien hasta el momento existen materiales, estos son pocos. Son pocos a nivel industrial, ¿ok? Existen, muchos podemos encontrarlos. Hay buscadores de herramientas y buscadores de materiales. Hay fuentes de acceso, como por ejemplo algunos buscadores open source como Materion, que tiene las formulaciones ahí para ser replicados. Hay bibliotecas de materiales como Matterfat, solamente para materiales más o menos sustentables. Hay revistas con dosieres especiales. Hay generalmente en docencia, tenemos varios cursos, no solamente nosotros, en distintas universidades, y existen los laboratorios como los Fab Labs, que son para hacer y que dictan cursos pagados, cortos, workshops para poder aprender haciendo, y laboratorios más académicos en base a investigación. En el caso de nuestro laboratorio estamos entre medio. El gran problema, como les explicaba, bueno, hay varios problemas. Uno de esos es que como los insumos son heterogéneos, cuesta bastante poder caracterizarlos correctamente y tener certificaciones, ¿ya? Pero se está trabajando para eso. Hasta ahora los trabajos han sido mayoritariamente en laboratorio, ¿ya? En Chile al menos se trabaja más que nada en grupos reducidos, de elite, y los grupos han estado relativamente desconectados. Esto está cambiando ahora. Yo diría que gracias a Materium, que son, y tengo que reconocer que ellos son los que han hecho un trabajo fabuloso, juntándonos y viendo en qué estamos, y también nos ha servido a nosotros para poder vernos las caras, ¿ya? Más allá del paper o de consultar su página, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos de proyectos que hemos trabajado, que se han trabajado. Por ejemplo, este material textil no tejido, es un tipo de cuero vegetal, pero está ahí, esperando que pueda ser masificado. ¿Mm? Como decía, algunas industrias están empezando a avanzar en esto. Se puede encontrar en el mercado, por ejemplo, Tetra Pak, que son de caña de azúcar, o juguetes de plástico basados también en almidón, o estos platos, de repente uno puede ir al supermercado y encontrarse con platos de bambú, de hojas de plátano, eh, con cargas celulósicas como bambú también, eh, u otras. Ahora, ayer creo que estaba incluso viendo las noticias y aparecía una gran noticia que era de un vaso que era absolutamente, creo que era una empresa grande maderera que estaba haciendo contenedores para comida rápida, resistentes a la humedad y absolutamente reciclables, decía. No compostables. Bueno, día a día vamos viendo más y más. Aquí tenemos otros ejemplos de artículos que son un poco más de diseño, como este basado en cáscara de macadamia, en Australia.
Y los gobiernos día a día están empezando a implementar políticas y programas para poder impulsar estos materiales biobasados, basados en residuos o basados en materiales que sean, eh, que sean no basados en petróleo. Pero ojo, como ya mencionaba, hay otra cara de esto. El hecho de que un material sea biobasado no quiere decir que maravilloso, proviene de la caña de azúcar, vamos haciendo plástico de caña de azúcar. No. ¿Por qué? Porque si vamos haciendo plástico de caña de azúcar y queremos que todos tengan plásticos de caña de azúcar, quiere decir que vamos a tener que seguir plantando más y más caña de azúcar para poder hacer más plásticos. Entonces volvemos otra vez al origen. ¿Dónde es? ¿Dónde es que tenemos que apuntar con estos materiales? ¿Ya? No es solamente al cambiarlos, sino que también es al educar a nuestra comunidad que bajar el consumo y a la vez poder pensar no solamente en plantar más, sino que en poder utilizar residuos de otros procesos que no nos hagan plantar más caña de azúcar para poder tener más plástico. No sé si se entiende. ¿Ok? En Chile estamos de cara a un proceso constituyente, se está avanzando en el tema, es un tema importante, es un tema que está en la palestra y esperamos realmente que se tome en consideración con la seriedad que corresponde. ¿Ya? Entonces, tenemos los materiales. Hicimos los materiales, están, por ejemplo, en formato de pellets, como pelotitas, o están en formato de masitas, sabemos que se puede mezclar esto y esto. Ahora, ¿qué hacemos? Estamos hablando a nivel de laboratorio cuando estamos desarrollando un material y un producto basado en este material. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo lo procesamos? Como les mencionaba, los materiales biobasados tienen un aglomerante, por lo general, que es la matriz, el pegamento, ¿ya? Y esta matriz básicamente es la que manda en el cómo se puede procesar un material, ¿ya? Entonces están los termoplásticos, que se ablandan con temperatura, están los termoestables, que son los que se endurecen como los pegamentos, no necesitan temperatura, pero no se ablandan con la temperatura, ¿ya? Las matrices cerámicas, cemento, cerámicos varios, etc. O los hidrocoloides, que son estos materiales que se cocinan, que voy a hablar un poquito después. Todos funcionan de manera distinta. Entonces, por eso la matriz mandan cómo se procesan. Y todos pueden tener carga de residuos. Entonces, ¿cómo los fabricamos y cómo los procesamos? Pueden ser fabricados y procesados con la misma tecnología que existe actualmente, con algunas modificaciones, como los moldes, la inyección, un rotomoldeo, termoformado o incluso impresión 3D. ¿Ya? Si tenemos un material que parece un tablero de partículas, una maciza, un MDF, ¿cierto? O un terciado, podemos trabajarlo con la misma maquinaria que usamos para trabajar la madera. Se puede lijar, se puede cortar, se puede taladrar, se puede atornillar, algunos se pueden clavar, otros no, etc. Por ejemplo, aquí tenemos un aglomerado en base a papel de diario y un adhesivo de porotos de soya. Y aquí se puede apreciar que se hizo un taburete. Ese taburete no fue moldeado con esa forma. Probablemente se hizo es una plancha y esta plancha fue mecanizada, que se dice cuando se trabaja con la tecnología de la madera, para lograr proponer un mueble. Como aquí se ve, eso es una cubierta de mesa, se fijan, está trabajada igual que la madera. O sea, ese es el ideal de un material biobasado que podamos modificar. Por otro lado, tenemos algunos procesos que aplican a ambas cosas, ya sea los termoplásticos como los termoestables. Les voy a mostrar más adelante, pero entre los procesos de los termoplásticos, que son los que se ablandan y se funden con calor, tenemos el termoformado, por ejemplo, rotomoldeo, la extrusión, la inyección, el soplado y así un sinfín de otros, un sinfín, realmente son muchos procesos productivos de los termoplásticos. Por ejemplo, podemos moldear con estos procesos. Este es un material basado en la cáscara de la almendra, muy molida, muy finita,
y este diseñador argentino genera esta silla, por ejemplo, inyectada de cáscara de almendra. ¿Ya? Paralelamente en España se trabaja este otro producto que son urnas con el mismo material. Acá tenemos otro ejemplo, esto es de laboratorio. Como les digo, les falta bastante desarrollo, pero fue fabricado, fue hecho. Este es un material basado en carozo de durazno, aglomerado con polipropileno, que es un plástico. ¿Ya? Y este material fue molido, el carozo de durazno, fue mezclado con plástico, posteriormente fue extruido, o sea, se hicieron unos filamentos, unos como tallarines, y posteriormente se molió. Después, con calor, se fundió y se hizo una plancha bastante grande, y esa plancha pues, fue vuelta a calentar y logró esta forma. Y si se fijan, los moldes son de madera, son de MDF. Por lo tanto, lo que quería mostrarles acá es que con tecnología bastante simple, aplicando temperatura y respetando un poco las características del material que manda de esta matriz, podemos lograr bastante. Hay que tener bastante ingenio también. Pero como les digo, todo depende de la escala que trabajemos. Este mismo material molido puede ser reciclado y puede ser vuelto a trabajar, puede ser vuelto a extruir, puede ser vuelto a moldear con temperatura, respetando, por supuesto, algunas variables de temperatura que tienen que ser un poco más bajas, pero respetando lo que es el aglomerante del material, podemos hacer, conformarlo de varias maneras. Acá hay otro ejemplo, si bien el adhesivo aquí no es un termoplástico, es un adhesivo poliuretano, este grupo, estas alumnas, lograron hacer un casco para bicicleta con molde, y trabajaron con un molde de yeso. ¿Ya? Pero todo este material todo este casco está hecho con el mismo material, que es estas son cápsulas de eucaliptus aglomerado con un poliuretano biobasado, moldeado. Bueno, quisiera destacar que ganó un premio también de la Semana de la Madera de Colma. Y vuelvo atrás, este fue un proyecto de taller de profesor Mauricio Tapia, y bueno, fue bastante reconocido, fue el premio del público. Ya. Aquí tenemos otro ejemplo, de un bol que está hecho con PVA y cáscara de nuez, que también ha sido moldeado. En este caso, por ejemplo, también trabajaron con moldes, pero fíjense que lo que tiene aquí es una cara que tiene perforaciones, y este equipo lo que quería hacer era generar un panel acústico rescatando las bombillas en desuso. Entonces lo que hicieron fue hacerle una matriz para poder insertarle las bombillas, se puede ver ahí, y estas bombillas quedaban en el medio. Esos hoyitos son las bombillas. ¿Ya? Y se rellenó entre medio con una bioespuma biobasada, que se degrada como más o menos en 6 meses. Tenemos por otro lado este otro material que es con carozo de durazno y poliuretano biobasado. Este material perfectamente resiste humedad y puede ser moldeado fácilmente. Si se fijan, bueno, ella trabajó con moldes de Lorena Muñoz, es su proyecto de título de diseño industrial. Trabajó con una matriz en MDF y logró hacer este asiento con doble, bueno, curvatura, es bastante resistente. Y de igual manera estos maceteros, que hizo una serie de otros prototipos. ¿Ya? Esto es para materiales que pueden ser producidos a un nivel un poco más industrial y que a largo plazo pueden ser manufacturados con tecnologías industriales, procesados y manufacturados, ¿okay? Porque son tecnologías que se asimilan mucho a la tecnología utilizada tradicionalmente en la industria maderera. ¿Ya? Ahora, vamos un poco más a materiales que son un poco más bio, yo lo llamo así, más bio, porque algunos componentes son aún más biodegradables, son más también trabajados a un nivel mucho más pequeño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, están estos materiales basados en alga, hongos y otros, que
que están vivos o estuvieron muy vivos en algún minuto, ¿ya? Y como tal, así se comportan también, ¿ya? Muchos de ellos no resisten el agua, pero eso también es su gracia, porque se degradan fácilmente y al estar en contacto con agua también tienen una reacción bastante interesante de continuar. Entonces tenemos, por ejemplo, basado en quitosano, que viene de los animales, de los langostinos, se utiliza en aplicaciones médicas, por ejemplo. Este otro basado en hongos, que esto está súper desarrollado, de hecho está a un nivel bastante industrial, hacen desde materiales constructivos a elementos de decoración, o sea, pasando por zapatillas. Y la kombucha, que también es un hongo del que se pueden sacar láminas, y estas láminas, dependiendo del tratamiento que se le dé, puede lograr cierta flexibilidad y resistencia a la humedad también. ¿Por qué esa introducción? Porque de estos materiales que son sumamente biobasados y que pueden ser manufacturados a nivel muy local, muy pequeño y muy manual, nos vinculamos a lo que es esta cultura maker. Pareciera que me estoy saltando de un tema a otro, pero todo tiene un objetivo. A esta cultura maker. Esta cultura maker es algo que está entrando fuertemente y se basa un poco en este movimiento anti-globalización y que tiene también un concepto nuevo que es la globalización también, que somos parte de un mundo global, pero podemos producir localmente. Siento personalmente que la tendencia podría ir fuertemente, no tan a ser makers todos, pero sí a generar localmente nuestros insumos, desde el momento que estamos viviendo en Chile actualmente, partiendo por los altos costos de internación y la inflación que está subiendo día a día. Entonces, en este tipo de movimiento, pequeñas comunidades pueden participar en el desarrollo más activamente y más equitativamente, ¿ya? Y se potencia con el acceso a videos y tutoriales online. Está todo en la punta de los dedos en este día, ¿cierto? El día de hoy. Tiene que ver, los makers tienen que ver con las nuevas tecnologías, tienen que ver con la revolución 4.0 que se llama, que tiene que ver con la inteligencia de los objetos, en el cómo los objetos pueden comunicarse entre sí, y está directamente ligada también al Internet de las cosas. ¿Mm? Está todo vinculado. Y tiene que ver también con el uso de tecnologías digitales, por ejemplo, las impresoras 3D o las máquinas que son muy eh, manejadas a través del computador y que podemos diagramar lo que queremos hacer mediante un dibujo 3D o CAD y podemos enviar nuestro prototipo a imprimir o a ser cortado, dimensionado, tallado, según lo que queramos. Bueno, de esta tendencia, hace varios años, un par de años ya, nace este proyecto BioBased, que buscaba, es un proyecto fondar del laboratorio y desarrollado por un grupo de académicos del departamento de diseño, en el que se busca investigar y desarrollar un sistema open source o de código abierto para crear prototipos impresos en una impresora 3D de materiales biobasados. Este equipo es un equipo principalmente compuesto de diseñadores, sin embargo, he contado con apoyo de ingenieros para lo que es el control de calidad de otras universidades. Y contamos con, bueno, quien les habla, el profesor Pablo Domínguez, el profesor Rotose, y un equipo importante entre asistentes de investigación, Francisca Zamora, Cristian Urra, y practicantes, quienes han sido pieza esencial en los avances que llevamos del proyecto a la fecha, ¿ya? Tenemos en este momento los practicantes que están con nosotros ahora: Natalia Valdés, Valentina Córdoba, Michelle Vergara, Karen Castro, Francisca Muñoz, Lucía Gascón, que fue nuestra alumna de título, alumno seminarista como del ramo de seminario, quienes nos han apoyado directamente en el proyecto. Entonces, este proyecto buscaba diseñar y sistematizar la modificación de una impresora 3D.
¿ya? Permitiendo sustituir el uso de polímeros termoplásticos por estos materiales biobasados. ¿Por qué? Porque si tenemos esta gran fuente de insumos que está aquí, al lado de uno, como estos residuos que se generan a nivel domiciliario, por ejemplo, y se están haciendo, busquemos alternativas para poder prototipar y saquémonos de encima la necesidad de estar comprando PLA, que hasta el momento lo recicla una industria, y entiendo que no se recicla, que no lo hace en Chile, que tiene que mandarlo al extranjero. ¿Por qué no hacemos nuestro propio insumo? ¿Por qué no facilitamos un poco más la manera también de prototipar en estos materiales biobasados? Prototipado rápido, me refiero a poder hacer objetos rápidamente sin tener que pasarlo por un proceso de molde. ¿Ok? Entonces, específicamente se buscaba en primera instancia identificar estos materiales que fueran más adecuados para la creación de estos prototipos 3D, o sea, para poder ser moldeados mediante esta impresión 3D, determinar cuáles eran estas variables para poder adaptar una impresora 3D, compramos impresoras 3D y las modificamos, entonces vimos cuáles eran las variables que tenía que tener este equipo para ser sometido, para poder ser modificado, y probar estos parámetros. ¿Cómo hacemos para que estos materiales puedan fluir a través de este equipo? Y posteriormente hacer un traspaso a la comunidad de esta información. ¿Ya? Entonces, esta se dividió en 4 etapas, que voy a explicar inmediatamente. Entonces, en la primera instancia, se identificaron los materiales biobasados más adecuados. Para esto se buscó en literatura mucho. Se buscaron muchas formulaciones y se empezó a hacer un filtro. Este sirve, este podría ser, esta no, no. Y de las que se encontraron, se modificaron, además, las que servían, pensamos que servían, para poder ser impresas en impresora. Se lograron alrededor de 5 finalmente. Con almidón de la cáscara de papa, con el carozo de palta, con PVA, con almidón, con cáscara de huevo. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de algunas de las que se mandaron y se probaron. Estas formulaciones se ensayaron, se hicieron probetas, se les midió su índice reológico para ver cómo fluían también y poder compararlas entre sí para ver si realmente podrían servir para ser impresas. Además se vio cómo funcionaban, por ejemplo, ante la tracción, para poder ver su resistencia. Hasta ahí estaba todo bien. Posteriormente, paralelamente se trabajó en la modificación de la impresora 3D, bueno, y aquí hubo problemas importantes producto de la pandemia, el desabastecimiento, porque hubo poco acceso a equipos. Después, aparte que parece que todo Chile quiso comprarse una impresora 3D en esa época por el tema de la pandemia y los escudos faciales. Así que costó bastante conseguir, pero se logró. Y se trabajó, se compraron 2 Ender 5, que eran open source, o sea, de código abierto, que fueran fáciles de modificar. Y se empezaron a hacer las modificaciones correspondientes. Por ejemplo, se le cambió la boquilla de la extrusión, se imprimieron las piezas, la mayoría de las piezas que debían ser modificadas, con el fin de no tener, por ejemplo, que cambiarle un motor por un motor más potente y que se pudiera hacer el mínimo de cambios para poder lograr este cambio de sistema. Por ejemplo, la impresora está diseñada para tener un rollo de filamento y que se calienta y se funde en la boquilla de la impresora. Nosotros necesitábamos algo que no se fundiera, sino que algo que fluyera. Y era una pasta. Nosotros lo que sabíamos que íbamos a imprimir era una pasta. Entonces, se le hicieron las piezas correspondientes, se imprimieron en la misma impresora 3D y se ensambló. Esto ha sido un trabajo intenso y yo agradezco profundamente a las personas que nos han colaborado en esto, que el profesor Pablo Domínguez y Michelle, que en este momento están finiquitando los últimos detalles, porque ha sido mucho trabajo. Y tenemos, bueno, aquí ya está modificada, se fijan que cambió bastante, se cambiaron el sistema de empuje, con una serie de engranajes para que pueda entrar la máquina, que iría en la pasta, y se alimenta por este lado, y arriba está la pieza
que se mueve en realidad. Y lo que tenemos es la cama en la cual se va imprimiendo. La cama es la que va bajando y esta pieza de aquí encima es la que se mueve. Aquí tengo una pequeña imagen de cómo finalmente, la impresora está modificada y viene la tercera parte, que es juntar la primera con la segunda parte, que es ver si fluye efectivamente el material en esta impresora que ha sido modificada. Bueno, aquí tenemos unas pequeñas fotos de cómo quedó finalmente y cómo pudo imprimir finalmente la impresora, cómo va avanzando. Algunas formulaciones, por supuesto, fluyeron más que otras y fueron funcionaron mejor que otras, obviamente. ¿Ya? Sin embargo, este es un proceso de grandes iteraciones y aún falta bastante, un poco, no bastante, falta un poco para poder definir bien cómo va a funcionar la impresora en cada una de nuestras distintas mezclas. Ahí tenemos otro ejemplo que es el de carozo de palta con, este es con alginato, donde ya se ve el resultado final. Ahora si me dan un segundo, les voy a mostrar un videíto. Y no sé si hay preguntas mientras tanto. Un momento. No hay preguntas en Facebook. Ok. Y ahí está. Entonces, un momento, ¿cómo voy a... Yes. Entonces, y ahora comparto pantalla. Ahí se ve la impresión de la formulación en base a cáscara de papa. Sí. Se puede apreciar. Bueno, para poder comprobar esto, porque en un principio se trabajó con estudiantes de seminario, entonces se trató de incorporar a lo más posible a los distintos equipos que teníamos, distintos grupos, y en un momento llegamos a procesar todo lo que cada uno había hecho y a trabajarlo con la misma impresora. Se hizo una primera instancia y ahora lo vamos a repetir en el corto plazo, así que cuando haya más novedades también se compartirán. Una pregunta, Andrea, una curiosidad más que pregunta. El tema de lograr la densidad para el filamento debe ser una complejidad enorme, ¿no? En eso estamos, claro. Bueno, sí. Pero más que la densidad, lo primero que se hizo fue súper casero. Fue en estas mangas de repostera. Sí. Y empezamos con todos los que lo hicieron, porque no fue una la que hizo todas las mezclas, hubo una que estaba a cargo, pero el resto fueron también alumnos. Entonces le dijimos, ya, vamos a dibujar una planilla, de hecho imprimimos una planilla cuadrada, entonces van a dibujar ustedes sobre eso, a ver cómo fluye. Y van a dejarlo secar, primero van a ver cuánto se expande a los lados, cuánto mide la altura, cuánto demora en secarse. Y ahí empezamos a comparar. Entonces algunos eran como que, ¿sabes que no fluye? Es que quedan burbujas, ¿no? O sea, que no, es horrible. O otros sí, súper bonitos. Había unas como con 4 o 5 capas, súper lindas. Y después, ahí los que estaban a cargo de la impresión, nos dijeron ya, ahora van a hacer lo mismo, pero en una línea. Entonces tenían que contar, si fue eso súper casero,
tenían que contarle el tiempo, cuánto demoraba en fluir para poder lograr esa línea del material que iba saliendo, para poder setear la máquina y darle la altura correspondiente, ¿ya? Pero eso fue en un principio, porque al principio la máquina funcionaba manualmente, o sea, la máquina, el sistema, estamos viendo si empujaba el material y lo hacíamos un poco a mano, ¿ya? Y ahora están en la segunda etapa en que se está tratando de alimentar automáticamente. Y ahora viene otra vez un nuevo seteo, y ahora otra vez va a haber que volver a modificar un poco la mezcla para que fluyan más y para que se sequen bien. Estamos en esa etapa en este momento. Sí, bueno, se le midió el índice rheológico también, como para ver cuánto endurecían, a qué temperatura, y la densidad de todas está súper cerca de uno, tiene una densidad bastante alta, uno los ve así como infladitos y todo, pero no, tiene una densidad bien alta. Mira, ahora el tema, ¿cómo verán esto los fabricantes de máquinas? Y los hackers deben estar felices porque sí, pues va a hay quedar un abierto, desafío. ¿no? Sí, no lo, tenemos una página que está, de hecho tiene un link la página del proyecto, que se llama Biobased 3D, aquí. Perdón, ahí está. Tenemos la página, que este es el link, ahí está el link, biobased3d.cl, y ahí se van a subir todas las formulaciones que están comprobadas, y se va a subir la modificación de la impresora. De aquí a fin de año eso ya está listo. Y capaz que alguna marca esté interesada, ¿no? Porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, claro. Sobre todo con este tema de que los componentes son cada vez más difíciles de transportar y todo el tema. Entonces, en la práctica hay una independencia material, por así decirlo, ¿no? Claro, bueno, el enfoque de este objeto es que cualquiera que se pueda comprar una impresora 3D, que no son caras, hoy en día son súper asequibles, pueda bajar los manuales y pueda modificarlo él o ella misma. Pero bueno, si se puede fabricar así, fantástico, porque esto nace también de que existen impresoras para cerámica, sí existen en el mundo, pero son carísimas. Son carísimas y no las venden acá, no las hacen acá. Entonces, basando un poco en esta cosa de los makers, como que dice, bueno, apoyemos como podamos. Ese es el objetivo. Pero claro, si se pudiera hacer un kit y se pudiera vender, fantástico, de parte de alguna empresa. Transferir eso. Una consulta, Andrea, en realidad una reflexión aplicada, que es como mi ámbito de trabajo. Me imagino esta extrusora 3D, la impresora que es como, de alguna manera, deposita el material, como la deposición de hilo fundido. Me imagino después una segunda parte trabajando en los diseños para esta impresora. No me refiero a la impresora en sí, sino a lo que se puede realizar. O sea, en esta página, tener un muestrario de utensilios para el hogar. Entonces yo me imagino, Claro. voy a tener un almuerzo familiar de 5 personas y imprimo la vajilla. Exacto. Ya, Usted lo ha dicho. Ahora yo lo relaciono con lo que se está haciendo en el departamento y con las potencialidades que tiene nuestro departamento. Entonces, hay un proyecto que estuvo trabajando, personalmente estuvimos trabajando con Rubén y Rubén Jacob, que es doctor en diseño emocional. Yo me imagino diseñar estos cubiertos, la vajilla para los platos, ya, pero con todo un trabajo para la experiencia. ¿Ya? Pongo un ejemplo. ¿Cómo sería el plato para el cancato? Que es una preparación muy chilena de la zona sur. Entonces, se abre una posibilidad de que nuestros estudiantes y empiecen a trabajar en la experiencia del diseño del plato para el cancato. Y después yo voy a servir cancato, voy a imprimir estos platos que después se van a biodegradar rápidamente. ¿Ya? Y es sustentable, además, por el origen del material. ¿Ya? Pero también se abre como esa puerta de empezar a diseñar con un montón de capacidades que tiene el departamento.
El diseño para la experiencia, el diseño de productos, y etcétera. No, y también a mí se me ocurre también al tiro que aquí aparece el tema de que los fabricantes de fibra para imprimir, ¿no es cierto?, del material para imprimir, también debe interesarle fabricar material de impresión 3D que sea sustentable, ¿no? Y que sea en base a material que sea reciclable. O sea, yo encuentro genial. O sea, yo creo que tiene una vertiente industrial también. No solo tiene una vertiente rupturista, tiene una vertiente también totalmente comercial. Hay un tema muy importante o sea, perdón, filamento sustentable, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que estaba pensando. Claro, porque existen PLA con carga celulósica, sí, pero no son locales y son súper caros. Pero, no, lo que yo veo es que hay algo aquí que está ahí encima, que uno como no está metido en el proyecto lo ve de afuera. Pero mejor todavía, porque y también energía. Las limpias, ¿cómo se llama? Mirada fresca. Menos energía. ¿Por qué? Porque yo no estoy fundiendo material. La fundición de cualquier cosa es mucha energía, y la escasez de energía, todo es energía ahora, y eso es muchos recursos. Esto no necesita energía para fundir. Ese es el problema, y es uno de los aspectos que genera más problemas en las impresoras 3D de deposición de hilo fundido, es la parte de la fundición. Porque ahí está el saber hacer. Oye, hay una pregunta que dice, que hace un no sé, auditor, un seguidor, ¿no? Dice, ¿qué cosas mejoraría de la impresora modificada en este paso 3, dice? Buena pregunta. Bueno, hay que mejorarle, en este momento hay que mejorar el sistema de alimentación para poder alimentar bien ese equipo. Hay que perfeccionarlo. Y ese equipo por el momento adentro tiene un tornillo, es un hilo, de esos hilos. Sí. Un extrusor. Tiene un extrusor. No, es solo un hilo que va avanzando y va empujando. Entonces, eso debería convertirse, a mi parecer, a futuro en un extrusor. Se podría agrandar incluso la parte del perfecto. O sea, el lado del hilo. En árabe, para que haya empujando. Sí. Sí. Sí, bueno, además de la parte estética, obviamente, que no, pero eso es prototipo, fantástico. Fantástico, porque la manera de hacer crecer un país es desarrollando tecnología, ¿ya? Y tecnología aplicada, no solamente software, sino hardware, claro. Y tecnología que construya cosas. Por eso los países desarrollados tienen tanta industria. Así es. Y sobre todo una cosa, es que yo no lo veo solamente como que ya, por ejemplo, vamos a hacer los platos para el cumpleaños y después yo los voy a botar al patio. Se vuelve a meter a la cadena. Eso, lo puedes volver a usar o lo puedes convertir en otra cosa. Incluso nosotros estamos probando, paralelamente estamos viendo otras líneas en que le metemos semillas, ¿ya? Y algunas han germinado súper bien y otras no. Entonces, ¿por qué no le haces el plato para tu comida y además después el invitado se va con su sorpresa del mismo platito? Bien limpiecito, sí. Y después tiene un recuerdo para mucho tiempo más de esa linda velada. Claro, y eso es diseño de la experiencia. Está diseñada toda la experiencia. De cómo la semilla germina, y me acuerdo de esa comida. Exacto. Mira, ¿te acuerdas qué lindo? Sí, excelente. Algún día. Y claro, así no me quedo, la dueña de casa o el dueño de casa no se queda con la casa llena de platos, no sabe qué hacer, como quedarse con los platos de cartón de un cumpleaños, ¿te fijas? Esa no es la idea, porque la idea es que fluya, que siga funcionando, que siga fluyendo, que no pare la cadena. Por ahí va el espíritu, en realidad. Sí, excelente. Muy bueno, habría que desarrollar el proceso. Es como tener una pequeña fábrica en tu casa. O sea, imagínate la revolución, cambio de paradigma de la cocina. La cocina ahora, aparte de hacer alimentos, fabrica los platos. Sigo con el tema de los platos. Entonces tengo un dispositivo que es como una máquina donde hago los platos, después los platos los vuelvo a meter al sistema, se pican o algo le pasa y se vuelven a hacer. No, yo creo que tiene un montón de vertientes y variables que uno puede
O sea, por ejemplo, ¿por qué solo pensar en términos individuales, una por casa, y por qué no pensar colectivamente, por ejemplo? Claro, o sea, Podría esto ser de viajar en colegio, en claro, universidades, o en comunidades. cafeterías, o en Claro, comunidades, o en cafeterías claro, un poquito más claro, alternativas, diría yo en un claro. principio. Los hornos de pan del carbón, de Lota, que eran comunitarios. Mm. Cosas O así sea, yo nomás. creo que o sea, lo que está claro que es una temática que abre muchos desafíos. ¿Ah? En ese sentido, no cabe más que felicitar a Andrea y a su equipo. Creo que es una investigación muy interesante que no solo le abre espacio a los que la están haciendo, sino que a todos los colegas, a todos nosotros que vemos aquí y nos entusiasmamos al tiro buscándole aplicaciones, ¿no es cierto? Y cómo hacer que funcionen los proyectos y cómo hacer, ¿no es cierto?, que esto se transforme en hechos y realidades. Y yo creo que es el sentido cuando nosotros hablamos de que el ciclo se llama pensar, investigar y diseñar. Yo creo que ese es el ciclo que uno ve aquí claramente. O sea, claramente hay una investigación con mucha trayectoria, con mucho esfuerzo, y por otro lado hay un trabajo, ¿no es cierto?, de sistematización, de levantamiento y de experimentar. Yo creo que aquí hay mucho experimento, yo creo que eso es muy sabio, ¿no? Es muy parte del diseño, esta investigación, ¿no es cierto?, que se traduce en resultados que después permanecen e impactan a una disciplina como la nuestra y a todo el país. Así que, bueno, el tiempo nos mata en todos estos ciclos, ¿no? Así que darle muchas gracias a Andrea por haber participado en este ciclo. Un tema que a mí me deja hoy día con un montón de preguntas y con ganas de saber más de estos resultados, así que estaremos muy atentos a ello. Bueno, gracias a Mauricio también por acompañarnos hoy día. Y nos quedan esta semana dos actividades. Una actividad mayor que va a ser el día miércoles y otra que tenemos el día viernes con la revista. Así que, bueno, reitero el agradecimiento a la profesora Bechler Gracias. y nos vemos. ¿Ah? Nos vemos y nos seguimos encontrando en este ciclo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao.